Ser podcast. Este parking es el parking más frío de todos los que hemos estado. ¿Recuerdas algún parking caliente? No, pero con tanto frío, no. Es que hace un frío espantoso, ¿no? Es gélido. Y bueno. O sea, que no estamos, con esto me quiere decir que no estamos para perdernos por este parking, ¿no? No para pasar mucho tiempo en él, ¿eh? Mira, ahí está. Podemos seguir al conejo blanco de este mundo, que es ese señor con traje. Sí, vamos a seguirle porque seguro que nos lleva a los ascensores. Entrada, pague. Bueno. Hola. ¿Te has fijado dónde has dejado el coche? ¿Tú? Yo no. Sí, yo me he fijado. Yo suelo sacar una fotografía del sitio donde lo dejo. ¿En serio? Sí. Bueno, yo más o menos me fijo por donde... Ay, gracias. Me fijo por donde... Pues este espejo es muy desconcertante, parece que hay otro ascensor ahí al lado. Sí. Pues nada, encantado de saludarle. He leído sus libros y sus artículos. ¿Está en registro? Sí. ¿Pero porque trabaja en él? Yo soy registrador, sí. Ah, es registrador. Nosotros vamos a hacer un reportaje. Sí. Y que, no, yo estoy en este registro. Y nosotros en el 21. ¿No es este? La planta de arriba, ¿Es supongo. la planta de arriba? Creo que sí. La planta 1, me parece. Tampoco lo sé seguro. Bueno, si no, gracias. cuidado, que se va a quedar sin brazo. Hasta luego. Entonces, edificio A. Ah. Qué curioso. Dice, soy registrador, o sea, que es una profesión. Claro, como Rajoy. Ah, Rajoy es registrador. Es verdad, no, es registrador de la propiedad. Él tiene su profesión y luego estuvo lo del otro. Ya. Son. Hola, buenos días. Hola. Pero no hay que hacer oposiciones a eso. Yo creo que sí. Estoy un poco confundido. Espera, que yo estoy un poco perdida. No, por aquí. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. Painful as growing is, we can't forget. It's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Claro, si os cruzáis con registradores por los pasillos, tengo curiosidad por saber si os habéis cruzado con bueno, en fin, no me lo digas. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Bien, bueno. Estoy Bueno. un poco confuso, ¿eh? ¿Confuso por qué? No, porque estoy atravesando una racha rara en la que en la vigilia me da sueño y en sueño me da vigilia. Quiero decir que cuando estoy despierto me dan ganas de dormir y cuando estoy dormido me dan ganas de despertar. ¿Pero dices una cuestión física o que crees que cuando estás despierto estás viviendo un sueño y cuando estás viviendo un sueño crees que es...? No, bueno, algo de eso también hay porque tengo la impresión de que estamos viviendo en una de esas épocas de la historia en donde, en fin, no hay asideros muy firmes. Ahora mira, por ejemplo, estaba escuchando, claro, estaba atento al comienzo del programa y he escuchado un anuncio que me ha parecido un poco alucinante. Era Eurodreams, que supongo que significa como sueños europeos, ¿no? Sí. Dice, decía Eurodreams
ser quien quieres ser, o sea, que esto es una cosa muy filosófica, ¿eh? Sí. Eurodreams, ser quien quieres ser, un sueldo de 20.000 euros, 30 años. O sea, que es una mezcla de... O sea, porque, claro, lo de ser quien quieres ser es así como una cosa muy filosófica, pero claro, lo supeditan a un sueldo de 20.000 euros. Sé que quiere ser, pero tampoco quiere ser mucho, ¿no? Claro, y de repente he pensado, yo 30 años, porque esto debe ser una especie de lotería. Claro, No lo sé, llamada no lo- Eurodreams. sé que hemos perdido un anunciante ahora mismo, pero no sé lo que No, es. porque debe ser. No, lo que pasa es que yo he pensado, claro, a mí un sueldo de 20.000 euros, 30 años, no me llega ya. Quiero decir, 30 años. no voy a disfrutar. Como dices tú, no tengo largo plazo, ¿no? Pero claro, oye, pero es un premio, ¿eh? O sea, Pues sí, es un premio. un salario de 20.000 euros durante 30 años. O sea, prácticamente te arreglan la vida, ¿no? Sí. Eurodreams. que depende. Eurodreams. Pero bueno, esto ha coincidido con eso que te digo, que llevo una racha que cuando estoy despierto me da sueño y cuando estoy dormido me da despierto, ¿no? Y entonces tengo que aprovechar, sobre todo cuando por las noches, para escribir, por ejemplo. Porque, claro, porque cuando me meto en la cama es cuando me despierto. Pero entonces resulta que he escrito y parece que no he escrito otro. Porque claro, está escrito en un estado de semivigilia, ¿no? Y luego tengo además sueños muy... yo recuerdo que de niño y de adolescente yo tenía muchos sueños de estos que llaman sueños vívidos, ¿no? Que son sueños con una calidad de real muy, muy fuerte, ¿no? Incluso sueños que en alguna medida solo tú puedes dirigir un poco, ¿no? Y ahora estoy en una época también de sueños muy... pero claro, sueño y me despierto, con lo cual se interrumpe. Y esta noche he soñado en algún momento, ya cerca de la madrugada, de la hora de levantarme, he soñado que estábamos todo el equipo en la T4. En la T4. Del aeropuerto de Barajas. Y porque íbamos a hacer un bodo, ¿no? Vale. Y estábamos así un poco nerviosos y tal, porque el bodo lo íbamos a hacer en un cómic, es decir, no lo íbamos a hacer en Bilbao, no lo íbamos a hacer en San Sebastián, no lo íbamos a hacer en Málaga, lo íbamos a hacer en un cómic. Y era la primera vez que íbamos a un cómic a hacer un bodo. Me parece una idea buenísima. Vamos a ver cómo la ponemos en marcha. Sí, claro, si conseguimos dar el salto de una realidad a otra. Y entonces recuerdo que tu única preocupación era cómo funcionaría el sonido. Decías, el cómic. ¿Cómo funcionará el Se sonido? escuchará en estéreo, por favor. Y claro, joder, me he despertado y venga, dame vueltas, digo, pero esto... Ya por esta manía que tengo yo de encontrarle significado a todo, ¿no? Y sobre todo a los sueños, ¿no? Y claro, he pensado que mañana la historia de la humanidad inicia una nueva era, ¿no? Un sueño con también. con la toma de posesión de Trump. Y que, en cierto modo, todos los personajes que estamos viendo son personajes de cómic, ¿no? Porque, mira, las fotos, por ejemplo, de Milei, que es uno de los invitados, con esos ojos así que abre y tal, es un personaje de cómic, ¿no? La barba de Abascal es de cómic. La ¿no? barba y el pecho de Abascal también es un personaje. O sea que todos tienen el propio Elon Musk, ¿no? Que vemos siempre en posturas raras, levantando los brazos y tal. Y no digamos Trump con ese pelo dorado y ese mechón. Entonces, parecen, la verdad es que es un conjunto de personajes que parecen salidos de un cómic y además que son los malvados del cómic, ¿no? Pero ¿cómo haríamos ese? Es que sigo dando vueltas a la idea. Estoy por llamar a Paco Roca. Sería hacer un supuesto bolo. Bueno, ¿sabes qué? Igual sacamos un cómic, Juanjo, un día de estos. Sí.
Bueno, tú verás. O sea, tenemos que entrar ahí y bueno, y ver cómo va el sonido. Sí, podemos decir nuevo bolo de A Vivir, 19.95 en librerías, ¿no? En librerías, no sé, ya veríamos sí. a ver. Sí, pero es verdad que es una realidad distinta y fíjate que en cierta medida a mí me da pena que se haya suspendido la ceremonia de mañana en el Mall de Washington, que es esta franja de verde que hay entre el Capitolio y el monolito, donde habitualmente es la toma de posesión del presidente. Se ha suspendido porque se esperan como 12 grados bajo cero. Y me da pena porque yo me hubiera gustado asistir a la primera gran mentira de esta nueva gran época de Trump, porque el 20 de enero de hace 8 años, yo creo que fue el día en el que arrancó esta teoría de las dos realidades, la real y la que cualquiera puede inventarse y hacer pasar por real y defenderla como real, ¿no? Cuando intentaba demostrar que en esa explanada había mucha más gente que en la toma de posesión de Obama, y había 4 gatos, bueno, no 4 gatos, pero había muy poca gente. Entonces, que se suspendiera por culpa del frío significa que nos arrebatan una mentira que a mí me habría gustado escuchar para empezar a divertirnos de alguna manera, porque si no te lo tomas con diversión, lo sufres mucho. Pero sí, bueno, entramos en esa realidad. Te habrían arrebatado una verdad alternativa, que fue para mí el gran invento de esa toma de posesión. Sí. O sea, fue ahí donde se apareció por primera vez el concepto de realidad alternativa. Es decir, cuando el jefe de prensa o quien fue de comunicación dijo, y le dijeron, oiga, esto no es cierto. Dijo, no, es una realidad alternativa, es que es una genialidad. Y claro, eso se ha copiado luego en todo el mundo. Ahora la vida está llena de realidades alternativas que tú te empeñas en llamar mentiras. De manera tozuda, pero porque estás en otra, ¿no? Pero bueno, empieza una nueva era realmente porque resulta que los políticos han desaparecido y su lugar ha sido ocupado por las fuerzas económicas, ¿no? O sea, el poder económico siempre ha sido un poder fáctico importante, pero es que tenía hasta ahora la intermediación de la política, ¿no? Que suavizaba un poco ese poder fáctico, ¿no? O suavizaba realmente, pero también fantásticamente, ¿no? Es decir, tú votabas a gente de más izquierda, más derecha, pensando que iban a ser capaces de frenar a los poderes económicos, ¿no? Pero ahora ya resulta que son ellos, ese poder económico es como si el presidente del gobierno en España fuera el presidente el jefe de la patronal, ¿no? O sea, pues eso, de repente es Garamendi, y el ministro de Trabajo, yo qué sé, pues es Amancio Ortega. Bueno, de hecho, sabes que el gabinete de Trump está formado por el mayor número de 1.000 millonarios de la historia de los gobiernos de Estados Unidos. Claro. Es gente que llega con mucho dinero. Creo que hay dos tipos de ministros, ¿no? Se llaman secretarios, pero bueno, ministros en el gabinete de Trump. Los 1.000 millonarios y los ignorantes, porque la otra gran cuestión es el triunfo de los ignorantes, ¿no? Este hombre, no sé si has oído hablar de Pete Hegseth, que es el que va a ser nuevo secretario de Defensa. Que era comentarista de la Fox, ese era su último trabajo, ¿no? Y que es un absoluto ignorante de los pormenores de su trabajo, ¿no? Y sin embargo va a estar al frente de la institución más peligrosa del mundo, que es el Pentágono, ¿no? Pero ya le dirán los millonarios lo que tiene que hacer, ¿no? Supongo que sí, pero en las sesiones de confirmación, desde luego, demostró que no sabía nada. O sea, le hacían preguntas básicas, digamos, de primero de secretario de Defensa, yo qué sé, ¿qué países hemos invadido en los últimos 15 años? Bueno, eso sí lo sabía, ¿no? Pero le preguntas sobre alianzas, sobre acuerdos, es que no sabía nada, pero daba igual, porque respondía con vehemencia, ¿no? Y además iba vestido con vehemencia incluso, ¿no? Hay una manera de vestir en esta era Trump con un traje azul brillante y una camisa blanca y una corbata roja que denota que perteneces al equipo, ¿no? Es el triunfo de la ignorancia y el triunfo del capitalismo. Ambas cosas las vemos a partir de mañana. Absoluto, ¿no? Claro, yo imaginaba cierta racionalidad en el nombramiento de los ministros, porque yo, por ejemplo, de ministro de la Vivienda en España imaginaba a Florentino Pérez, ¿no?
y de sanidad, dueño de Quirón, yo qué sé, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues entonces esta gente ya son los dueños de todo. Se acabó el como si, ¿no? Vamos a hacer como si, no, ahora ya es como es. Entonces son los dueños de la policía, de los jueces. Yo no sé si los sindicatos reciben subvenciones estatales en Estados Unidos. No, eso es muy distinto a España, el funcionamiento de los sindicatos aquí. ¿Pero por qué lo dices? No, porque también serían los dueños de los sindicatos, ¿no? Y desde luego son los dueños de la prensa. Porque Son los dueños del espacio. y del espacio, efectivamente, y del espacio. O sea, son los dueños de todo. Y los votantes que les han votado, ¿no? Curiosamente, serán súbditos, serán el único sentido de su vida será consumir. A consumir o que propongan estos, claro, porque ser dueño de la prensa, ser dueño de la prensa realmente, no metafóricamente, porque Bezos es el dueño de Washington Post, ¿no? Es que es uno de los periódicos tradicionalmente más importantes de Estados Unidos, pero luego de esto que está sustituyendo a la prensa, que son las redes sociales, pues también lo dominan todo, ¿no? Entonces yo pienso que esto tiene que tener un reflejo entre nosotros, ¿no? A fuerza, o sea, quiero decir, bueno, y lo tiene de hecho ya, porque aquí ya tenemos comportamientos muy trumpistas, ¿no? El comportamiento de Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo. Y de... Hay una cosa que yo no soporto, que es la chulería que se ha impuesto, ¿no? Tú has mencionado a Miguel Ángel Rodríguez, ese es uno de ellos, ¿no? Es esta ironía falsa con la que habla y esta seguridad en sí mismo, ¿sabes? No puedo con ello, Y esto se ha impuesto, ¿eh? Pero es trumpista esto quiere decir que el modelo... Sí, es el modelo viene... esto mira, lo decía Carlos Llamas. Carlos Llamas decía que la diferencia entre la izquierda y la derecha es que la izquierda cuando se equivoca reconoce que se equivoca. La derecha cuando se equivoca responde sí, ¿y qué? ¿Y qué? Vale. ¿Sabes? ¿Y qué? Dímelo en la calle. Sí. Dímelo en la calle. Entonces digo que si tiene reflejos entre nosotros ya pues en lo económico, en fin, tendrás enseguida pues en fin, cada vez los poderes económicos se quitarán más la careta, ¿no? Pero es que el otro día veía que vi una noticia que luego me sorprendió porque no fue seguida por los periódicos y tal, ¿no? Pero que es una noticia que llovía sobre mojado porque se da de vez en cuando. No sé, la vi en un telediario. Entonces no sé si era en la Comunidad Andaluza, me parece que sí, que en una residencia de ancianos, los ancianos habían protestado porque las comidas que les daban, pues en fin, dejaban mucho que desear, ¿no? O llegaban en mal estado, eran mangas, venían fotos de manzanas abiertas medio, en fin, pasadas, yogures caducados, en fin, una comida muy mala, ¿no? Y entonces la respuesta de lo que me llamó la atención fue que la respuesta, bueno, esto lo hacía un catering además, que estaba como a 180 kilómetros de la residencia. Tú imagínate, ¿no? Llevar... Y en la residencia tenía cocina, la tenía cerrada. Y entonces decían que en fin, que aquello estaba muy mal y tal, pero claro, estas residencias están ya en fondos de inversión, ¿no? Y entonces, que decía que en la respuesta de los responsables, no sé si de la consejería o de los responsables del catering, decían, no, este alimento está testado y tiene las calorías necesarias, ¿no? Y entonces me sorprendió esto de que la justificación de que estaba bien eran las calorías. Es decir, como si en la única función del alimento fuera las calorías. Es decir, como si en el alimento no hubiera cuestiones de orden emocional, ¿no? De orden sensible, de orden sentimental. No. Usted tiene las calorías que necesita
ya no se queje de si tiene buen aspecto, si tiene mal aspecto, si tal. Es decir, reducirlo todo al número, reducirlo todo a lo económico, ¿no? En la caloría es una categoría económica, ¿no? Eliminar los sentidos, ¿no? El sentido del claro, gusto, eliminar el sentido... eso, el placer o sensorial, no, es... Y entonces me acordaba yo de estas lechugas que vi en un reportaje que creo que hicimos en Almería, en los invernaderos y tal, que vimos, Paqui y yo, unas lechugas hidropónicas. No sé si tú las has visto alguna vez. Sí. Pues son unas lechugas que ya no se crían en la tierra, sino que se crían sobre un trozo de material de embalaje, ¿no? Este material plástico de embalaje metido en una cubeta, y entonces esas lechugas hidropónicas reciben justo la cantidad de agua que necesitan para crecer, que es un agua que lleva los componentes que lleva la tierra, por eso no están en tierra, o sea, lleva minerales y lleva, pero que si es media gota de agua al día, es media gota, está regulado por ordenador, ¿no? Y estaba pensando que en las residencias, pues con este criterio se llenarán pronto de ancianos hidropónicos, ¿no? Es decir, no solamente están ya separados de su medio, es decir, alejados del mundo, de la sociedad, pues, en fin, los metemos ahí como una especie de cuarto trastero, ¿no? De almacén, y les daremos justo la cantidad de calorías que necesitan para sobrevivir, porque mientras sobrevivan, además, nos estamos llevando, o se están llevando a su pensión. Fondos de inversión, su pensión, porque estos pagaban el 80% de su pensión, lo pagaban a la residencia en la que estaban, que son por lo general residencias públicas, pero manejadas privada, sí. Ay, madre, haciéndose y entonces, claro, el futuro es ese, ¿no? Ancianos hidropónicos, ¿no? No, usted que se queja. Hombre, porque me gustaría de vez en cuando paladear algo rico, ¿no? La lechuga tenga pinta de lechuga, ¿no? Algo que me recuerde a mi infancia. No. Usted, hemos medido las calorías, el alimento está podrido. Pero bueno, lo bueno es que esa noticia no la he visto replicada, porque ya eso nos hemos acostumbrado. Yeah, porque bien, de vez en cuando no nos parece importante, ¿no? Yeah. Y bueno, y vamos así, y entonces, y por ejemplo, el problema de la vivienda. O sea, solamente el 13% de la gente joven puede acceder a una vivienda. Solamente, o sea, pueden tener un proyecto de vida. Es decir, oye, nos casamos, tenemos hijos, y entonces esto es un poco también si tenemos las calorías suficientes, porque claro, el problema de la vivienda no es un problema, no ha sido un tsunami, o sea, es decir, no ha sido un temporal que ha venido inesperadamente, sino que conscientemente durante años los poderes económicos han dicho a los políticos de todos signos, porque han gobernado todos, oiga, el problema de vivienda no existe, porque aquí estamos organizando una gran operación de tipo especulativo, déjenos en paz. Es más, vendan las residencias, vendan las viviendas que tenemos, que todavía quedan, de protección oficial, y claro, de súbito nos vemos con que no hay viviendas. Y además dicen, no, es un problema complejo, no se puede aplicar soluciones complejas a soluciones sencillas a problemas complejos. Oiga, el problema complejo lo habéis creado vosotros, ¿no? Es decir, que me temo que este modelo de que quitemos ya directamente a los políticos porque ya no nos hacen falta, ¿no? Y pongámonos nosotros, y ahí está. Pero lo curioso es que, por ejemplo, Milei no baja en popularidad, ¿no? Ya. Ancianos hidropónicos, no hago más que pensar en un hombre, una mujer mayor, delante de un plato con una hoja de lechuga de un color indeterminado, ¿no? Pero la cantidad de hoja justo que necesita para las calorías que gasta.
Y que no pida que tenga buena pinta la lechuga, ¿no? Es solamente lo que... Eso es. Bueno, 20.000 euros, 30 años. Juanjo, yo creo que deberías... pregúntale a tu madre a ver si... Eurodreams, o sea, eso es Eurodreams. un sueño europeo, ¿no? Sí, a eso aspiramos, a 20.000 euros durante Eso 30 años. aspiramos. Y con esos 20.000 euros a una vivienda digna. En fin. Oye, que esta semana, escuchábamos al principio, os fuisteis a un lugar, es un registro, pero no es un registro cualquiera. Vamos a escuchar esto. O sea, que aquí hay un montón de registros, pero empiezo a no entenderlo muy bien, ¿eh? Empiezas a no entenderlo, o sea, Porque- antes lo entendías y ahora ya no lo entiendes. Empiezo a no entender muy bien porque hay tanto... O sea, este edificio es todo de registros, de registrar. No, me ha hecho gracia cuando este señor nos ha dicho, soy registrado, porque claro, si piensas en el significado literal de la palabra registrador, ¿no? A mí que me registren. No, pues te quedas un poco alguien que te dice, soy registrador, y dices, ostras, ostras, me va a hurgar en los bolsillos. Vale, móvil, llaves, póngalo todo ahí. Pues por ese pasillo cogen el ascensor segunda planta. Gracias, muy amable. Estos pasillos tienen algo de intestino, ¿verdad? Te van digiriendo a medida que caminas por ellos. 21. Hola. ¿Tú eres Patricia? Encantada. Es que son son en realidad 4 edificios y bueno, Todos son de registros. todos son del registro de la propiedad. Sí. ¿Tienes el nacimiento puesto? Es un registro, es un Belén registral. Un Belén registral. O sea, no me digas que le habéis obligado al pobre San José a registrar la cueva esta o el lo tiene cobertizo. registrado. Pero es que van, ¿Se registró? ese se registró, sí, se registró. Tiene Tiene su escritura. y todo, ¿eh? Pero bueno, tenéis muy poco trabajo. Tenemos mucha pasión, digo yo, mucho amor. Está llena de anacronismos. Y de clips de Famóvil. Mis compis. Hola, ¿qué Mi tal? compi, Buenos Mario. días. Encarna, Hola. Elena ¿qué tal? Hola. y Rosa, y está en nuestra oficina. No sois muchos, ¿no? Somos 5, nosotros somos 5, es un registro pequeño, nuestra demarcación es pequeñita, nuestro barrio es la prosperidad. Que es mi barrio de infancia y juventud. Ah, es Doña verdad. Mercedes, Usted es la registradora. Sí, Sí, tiene aspecto de registradora. los registradores somos funcionarios públicos, dependemos del Ministerio de Justicia. Tenemos a nuestro cargo este registro de la propiedad, que es un registro en el que se inscriben el dominio y más derechos reales sobre los bienes inmuebles. Pueden ser, por ejemplo, un usufructo, una nueva propiedad, un derecho muy típico que es una hipoteca, ese tipo de derechos. ¿Y ustedes están a sueldo del Estado entonces? Somos funcionarios públicos del Estado, pero no estamos a sueldo del Estado. O sea, el registro de la propiedad funciona como una empresa. Privada. Sí. O sea, este registro, esta oficina es tuya. No. Esta oficina no es mía, yo estoy alquilada. Bueno, pero quiero decir que es tu negocio. Es, por así decirlo, sí, si funcionamos como una empresa, básicamente. Cada uno de los registros es, por así decirlo, independiente. Y entonces los ingresos vienen de la gente que viene aquí a registrar su vivienda. Bueno, sí, hacer cualquier otra operación, no solamente a registrar la vivienda, porque hacemos más operaciones. Por ejemplo, damos publicidad de lo que tenemos inscrito. ¿Qué significa dar publicidad a lo que tienen inscrito? Pues puede venir cualquier persona y solicitar información de lo que tenemos inscrito en el registro. De un inmueble, por ejemplo. Y cualquier persona puede solicitar información de cualquier inmueble, aunque no tenga nada que ver con esa persona. No, tiene que tener un interés legítimo. Ese interés legítimo se valora por el registrador. Por mera curiosidad, no, es decir, yo digo, vengo porque quiero información sobre tal casa. Y dicen, ¿por qué? Yo, pues que tengo curiosidad. Pues, ¿sabe? Porque tengo curiosidad, no. Por ejemplo, si una persona desea comprar una casa, puede solicitar la información para ver si esa casa pertenece a quien se la pretende vender y si está grabada con cargas o no. ¿Sabe? Y, por ejemplo, este registro se ocupa de las viviendas del barrio de Prosperidad, ¿no? Sí. Yo viví en Prosperidad de pequeño, en una casa que ya no existe. Sí. Entonces yo tengo un interés histórico en saber
que fue la historia de esa casa en la que yo viví de pequeño. ¿Eso sí me lo facilitarían? Eso en principio no se puede facilitar porque no podemos dar información de asientos que ya no están vigentes. Podemos hacer una excepción si la persona que viene nos dice que tiene un interés específico, por ejemplo, es un historiador. Bueno, desde el punto de vista histórico es muy interesante, ¿no? Imagínese que dentro de la historia de esa casa ha habido muchas transmisiones. Sí. Hacemos constar siempre, en el caso de una herencia, cuándo falleció el testador, dónde falleció, si hizo o no hizo testamento, el contenido del testamento, a quién instituyó herederos, si algún heredero lo desheredó, si algún heredero renunció a la herencia. Claro, son datos, o sea, que sí, es parecido. Tienen un compañero ilustre que es Rajoy, ¿no? Sí. Que es registrador de la propiedad. En estos momentos está en un registro mercantil en Madrid. O sea, de empresas. Sí, son sociedades mercantiles y empresarios individuales. ¿Cuál se gana más dinero? Bueno, eso no depende, no tiene nada que ver. Aquí tienen todo relativo a la propiedad de los inmuebles del barrio de la Prosperidad. ¿Desde qué año? Pues mire, los registros de la propiedad se crearon en 1861 con la publicación de la primera ley hipotecaria. De todas maneras, tengo que decirle que en el registro de la propiedad la inscripción es voluntaria y entonces es posible que haya fincas que no, de aquella época, que no estuvieran inscritas. Aquí, en el rato que llevamos, no hay nada de movimiento. Porque es que como tenemos ya un registro electrónico implantado, todos telemáticamente, claro, por eso. Entonces hay menos movimiento, por así decirlo, en el mostrador del público. Pero tenemos muchísimo movimiento. O sea, que aquí que aparezca un particular es como un animal exótico. Sí, sí, aparecen, pero aparecen menos de los que aparecían antes cuando no existía este registro electrónico. ¿Desde cuándo hay registro electrónico? Pues el registro electrónico lo tenemos desde el 8 de mayo del año pasado. ¿Hace un año nada más? Sí. Y 1800... Si quieres se los enseño. Vamos a ver. Sí. Porque merece la pena. Esto de los registros de la propiedad me recordaba a la anécdota esta de Joaquín Sabina, famosa, ¿no? Eso de que las últimas palabras de su padre fueron hijos míos, me muero sin saber para qué sirven las diputaciones o algo así. Sí, pues esto es que nunca, claro, yo creo que no he tenido nunca un contacto directo con el registro de la propiedad y volví a casa un poco preocupado por ver si era tuya tu casa. No, claro, si mi casa está registrada, porque o sea, cuando yo acabé de pagar la hipoteca hace relativamente poco y le decía a mi mujer, oye, pero nosotros, ya si la casa es nuestra, deberíamos tener un documento, ¿no? Quiero decir, la escritura, porque mientras tú una cosa... Y entonces me he quedado con la duda y tengo que hacer una consulta en algún sitio, no sé dónde. Porque claro, porque si no es obligatorio el registro, pero si no la registras, pues puedes tener... Pero yo creo que en la práctica el 90 y muchos % están registradas, porque si has pedido una hipoteca, ya de algún modo queda registrado ahí, ¿sabes? Podrías demostrarlo. O sea, ¿sabes? Esto que contabas o que le preguntabas a la registradora, hay una película ahora de Robert Zemeckis con Tom Hanks, que es las historias que pasan en una sola casa, en un solo punto del planeta, que al principio es un trozo de tierra, y poco a poco se va industrializando, digamos, acaba convertido en una casa, y esa casa tiene su historia, ¿no? En tu caso, el lugar en el que vives, ¿sois los primeros propietarios? No. O sea que hay una historia. Hay una historia. Igual alguien ha matado a alguien ahí. No, esta historia, además yo la conozco, esto porque es relativamente reciente. Estas casas, por ejemplo, donde yo vivo, fue una cooperativa de pilotos de Iberia, porque estaba muy cerca del aeropuerto, ¿no? Y yo se la compré a un piloto de Iberia.
que además yo trabajé en Iberia muchos años, Claro. y por lo tanto, en fin, aunque no nos conocíamos personalmente antes, pero teníamos ese vínculo, ¿no?, de estar en Iberia. Él estaba entonces en activo, ya se habrá jubilado. Sí, claro que hay una historia, pero porque además, entre tanto en la casa, pues se han ido haciendo obras, ¿no? Claro. Se ha ido cambiando su fisonomía, se ha ido haciendo operaciones de estética, y algunas no de estética, algunas de necesidad, ¿no? Sí, Es decir, sí. yo estuve en el jurado de Premio Alfaguara el año pasado, no me acuerdo, el anterior, y entre las finalistas había una novela muy interesante, que no fue la que ganó, pero que era interesante, que era la historia de una casa. Y era apasionante, porque era la gente que había pasado por la casa, en fin, y entonces por eso en las casas muy antiguas tú tienes la impresión de que hay presencias, de que esas casas en cierto modo están habitadas, ¿no? Y de hecho hace poco leía un reportaje, no sé en qué periódico, de lo difícil que es vender una casa donde se ha cometido un crimen. Sí, es verdad. Es verdad. Fíjate, yo creo que te he contado alguna vez que yo en Madrid, mi casa era propiedad de los padres de una persona muy conocida implicada en un caso de corrupción de hace muchos años. Sí. Y siempre he pensado que a lo mejor el hijo alguna vez escondería 1.000.000 de pesetas ahí o algo, ¿no? Entonces picando o levantando una tablilla del parqué igual aparecía 1.000.000 de pesetas que por otra parte ya serían inservibles porque creo que ya no te los cogen, ¿no? Pero tienes la casa levantada, destrozada. Hubo un momento donde no hacía más que picar. Que vamos al registro otra vez, te escuchamos. Y este es el diario de operaciones, que imagino que le habrá dicho doña Mercedes, pero esto cuando también lo hacíamos a mano hasta hace poco. ¿De lo que hacéis al día? De ¿o lo cómo? que entra al día. Don Juan José Millas se presenta a las 13:15, una escritura de compraventa, y yo la anoto. No pone traía mala cara o No hay valoraciones subjetivas. Coy, no. Así dicen algunos que empezó en la literatura cuando un guardia de tráfico a poner la multa decía, en lugar de a las 17:50 decía atardecía. Ahí empieza la literatura. Aquí ha habido varias fases. En la primera fase, los tomos, las inscripciones se hacían a mano. Y en una fase posterior se incorporaron los tomos de hojas móviles, que son estos azules que se ven aquí, en la que ya las inscripciones se hacían con el ordenador. Vamos a enseñarles si tenemos algún tomo antiguo. Sí. Mira, aquí tenemos el primero nuestro. Escrito a tinta con muy buena caligrafía. Me recuerda a la letra de mi padre. Antiguamente la gente cuidaba mucho la caligrafía. Escribías con menos prisa y con más cuidado. Sí. Además era un signo de cultura, escribir bien, era un... Qué barbaridad, todo a mano, todo a mano, todo a Mira mano. los bordes. ¿Esto de qué año es? 1862. Vamos a ver una al azar. Esta, finca número 11. Certifico. Esto es curioso, yo creo que era el trasladarlos, ¿no? Que empieza por certifico como asignados a dichas unas casas, y entre ellas la titulada de esta corte 292 adquirida por Esto está comido por las ratas y es que es así. Son así. Es como un sello, ¿no? Es como ondulado, muy bonito. Es así aposta. Te digo yo que esta que pone aquí, urbana finca compuesta de casa, cuadras, gallinero y jardín, que pone situada en esta corte y su calle Canillas número 53 provisional. Esta es la mía, aquí viví yo, esta es la mía. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa. Bueno, ¿tu casa de infancia? Que ya no existe, ¿no? Ahora no, ahora es ya una división, es un edificio ya dividido. ¿Sabe quién la tuvo alquilada o solamente los que vendieron? Solo los que eran titulares. Solo los dueños. O sea, tú no apareces, tu familia no aparece. Es una historia interesantísima. La de la casa. La casa esta sí, porque pasó por varios dueños y entre medias estuvimos nosotros y luego finalmente la vendieron porque era, claro, eso era un barrio de casas bajas y de repente esos solares empezaron a valer una fortuna. Y claro, los dueños la vendieron y nos tuvimos que ir. ¿Pero hubo algún asesinato? Quiero decir, es que si no la novela cojea. Hay mucha... no, pues es una historia muy novelesca de esa casa, sí. Ahí es donde mi padre tenía sus talleres
en los gallineros antiguos. Era donde tenía las máquinas de electromedicina. Exactamente, ahí fabricaba sus aparatos y tal. Acabó pues dividiéndose en una pasa, obra nueva. Cuenta el momento de la muerte de la casa. Claro, cuenta, aquí muere, dice, aquí pasa de ser una cuadra a una casa en construcción en Madrid, en el camino de Hortaleza señalado con el número, ya pasa, cambia de número y luego a posteriori pues la acaban dividiendo en no sé, en un montón de pisos. Ya deja de ser tan interesante la historia. Es que es un lío. La primera inscripción que hacemos siempre es de la descripción de la finca. Entonces ahí consta todo el historial. Y si le seguimos la pista. ¿Se hace tanta literatura o es todo más conciso? Bueno, es un poco más conciso. Es buen papel, esto se nota que es buen papel, porque es un papel que no ha envejecido. Aquí venía un señor que se llamaba el señor Cuenca, que cuidaba mucho los libros, entonces cuando estaban muy estropeados, claro, esto había que cuidarlos, entonces se hacía aquí porque los libros no pueden salir del registro. Y si, por ejemplo, alguien fallece y es una persona descuidada que ni tiene escritura, ni tiene, los herederos no encuentran nada, aquí está todo. Vamos a ver, es posible que esté la última inscripción de dominio a favor de una persona anterior. Entonces hay un expediente para reanudar el tracto interrumpido. Qué bonito el tracto interrumpido. Sí, se puede hacer. Entonces, aportando la documentación, es un expediente que se hace ahora ante un notario y en esa inscripción hacemos constar las sucesivas transmisiones. Pero para inscribir aquí siempre tiene que venir pues con un documento notarial. Quiero decir, no podríamos, por ejemplo, ahora venir Juanjo y yo y que Juanjo os dejara un papelito diciendo que cambia la titularidad de sus propiedades a mi nombre. La regla general es un documento público. Esa es la regla general. Algunas excepciones existen. Existe la posibilidad de la inscripción con una instancia privada, pero son muy escasas. Cualquier papelito no nos va a servir. Bueno, pues muy bien. Además, colaboramos con el Instituto Nacional de Estadística, con el Centro de Blanqueo de Capitales. Les proporcionamos también información. Tenemos obligación de hacerlo. Centro Nacional. Bueno, no sé, nosotros damos la información y ellos verán lo que hacen con ella. Ahora, viendo los incendios de California, pensaba, claro, la gente huyendo, se queman todos los documentos de propiedad, todo esto, ¿no? Pero en Estados Unidos el sistema es totalmente diferente, no tienen este sistema, para nada. Creo que en Estados Unidos lo que hacen es cuando compran una vivienda, contratan un seguro privado, para el caso de que quien les vende no es el verdadero dueño y se quedense en la finca, por lo menos cobrar del seguro. Lo que pasa es que la diferencia es que ellos lo pagan todos los años, y aquí solo lo pagas cuando lo escriben. Eso se lo preguntamos a Pino, lo sabrá, ¿no? Seguro. De todas sus propiedades en Estados Unidos. Claro. Claro, ahora con Para facilitar a los compradores de Valencia estarán trabajando mucho, ¿no? Sí, están dando certificaciones de dominio de todas las personas que han perdido sus viviendas. Que vamos, que no hay ningún problema porque eso está totalmente digitalizado. El problema son... Las fincas que no están registradas. Es decir, tú has podido comprarlo por notario, pero no inscribirlo en el registro. Entonces, a través del notario no podrías conseguir esa copia. Es que el problema es averiguar los datos de en qué notaría y qué fecha y qué protocolo. Las viviendas sin registrar deben ser pocas porque todas sufren, o sea, en un porcentaje altísimo tienen una hipoteca. Si ya tienen una hipoteca ya se han registrado. Es posible que hayas terminado de pagar la hipoteca, pero no la hayas registrado. Los bancos certifican el final de la hipoteca. Claro, pero luego hay que venir al registro a registrarlo. Que eso es algo que no mucha gente hace. Es un trámite muy fácil, porque van al banco, les dan un certificado de que el préstamo está amortizado. Claro. Y entonces eso es fácil hacerlo en el momento, pero si dejas pasar el tiempo y luego la quieres vender, eso es complicado que luego en el banco te recuperen esa información. Normalmente, ¿qué hace el banco? Venir al registro a pedir una nota para poder localizar la hipoteca. Es verdad. Qué bien informada está Paqui, Juanjo? Sí, se ve que tiene propiedades. Sí, es verdad lo que decía esta mujer sobre Estados Unidos. Aquí hay una cosa, no es obligatorio registrarlo, pero sí que cuando compras una casa es normal contratar lo que llaman un seguro de escrituración, y es para evitar esto que vosotros comentabais,
es que alguien se presente o que alguien de manera fraudulenta, sobre todo gracias al robo de identidades ahora, identidades digitales, ¿no? Y de repente escriture tu casa a su nombre. Entonces con este seguro, de alguna manera, cubres todos los gastos jurídicos que se pueden derivar de ese intento de fraude, ¿no? Pero bueno, la casa sigue siendo tuya. ¿Te emocionó ver el registro de la casa en la que viviste de pequeño o no? Pues sí, porque es que además es una casa pero fíjate, esa casa se construyó en 1903, a principios de siglo. Y nosotros la habitamos en 1953. Quiere decir que esa casa había pasado por 2 guerras mundiales y una guerra española, una guerra civil española. Y entonces está llena de historias. Quiero decir, en principio la construyó un escultor. Y por eso, claro, a mi padre me venía muy bien porque tenía unas dependencias exteriores, que era donde tenía los talleres, ¿no? Pero es una casa que efectivamente estaba llena de presencias. Estaba llena de presencias porque había pasado por muchas manos y tal. Y ahora que no existe, es curioso porque en la cabeza de mis hermanos y mía sigue existiendo. Claro. O sea, yo cuando voy por la calle Canillas y veo, claro, toda esa calle ya no tiene nada que ver, porque era una calle de casas bajas que ahora son pisos, ¿no? Pero yo veo cada casa de aquellas, ¿no? Y esa casa en la que nosotros vivimos, que ya no existe, y que cuando nosotros llegamos tenía 50 años de existencia, estaba llena de goteras, por cierto, y en fin, pues se pasaba mucho frío, pues sigue formando parte de nuestras vidas, ¿no? Claro, si nadie registra eso, digo literariamente, no oficialmente, esos recuerdos se pierden, salvo que tú escribas un libro y de alguna manera ese libro refleje ese lugar, y ese lugar entonces queda guardado para la posteridad, aunque sea literaria, ¿no? Exacto, todo eso se pierde, y se pierde en la historia de los barrios, porque claro, la fisonomía de esa calle, del barrio de la Prosperidad actual, no tiene pero nada que ver con la fisonomía de entonces, ¿no? Claro, además supongo que en esos libros, los que se hacían a mano, al principio todos serían tierras y huertas antes de ser casas. Claro, porque nosotros vivíamos en el fin del mundo, porque la calle Canillas era donde terminaba la realidad. Quiero decir, no existía nada de lo que existe ahora, ¿no? Ni la calle Corazón de María, ni Clara del Rey, que son tan importantes, o el Parque de las Avenidas. Entonces todo eso pues seguramente serían huertas. De hecho, yo recuerdo una lechería en la esquina de mi casa, pues como a 100 metros de donde vivía yo, había una lechería, fíjate. Una lechería. Madrid. Sí. O sea, una lechería no, perdona, una vaquería, o sea, que había vacas. Una vaquería. Había vacas. Sí. Había vacas. Estaban allí las vacas. Claro, quería decir esto, una vaquería. Total, que entonces habéis visitado un registro de la propiedad para intentar entender exactamente qué es y cómo funciona. Pensabais que eran funcionarios, habéis descubierto que son trabajadores por cuenta propia, pero si tú tienes que explicar ahora a la audiencia qué es un registrador, a ver cómo lo explicas. Bueno, un registrador es un trabajador público, es como un notario, se parece un poco a los notarios. Tienen que hacer una posición del Estado y son funcionarios del Estado. Ahora, lo curioso es que no están a sueldo del Estado, sino que ellos luego ponen su chiringuito, bien, por decirlo, no digo que no sin carga peyorativa, si es posible, ¿no? Ellos ponen su tienda, digamos, y eso les produce y eso les produce su despacho, digamos, su despacho. Vale, y eso les produce muchísimos ingresos, porque es sabido que los registradores de la propiedad, igual que los notarios, ¿no?, que son dos oposiciones muy parecidas por lo visto, pues no suelen tener problemas económicos. O sea que ahora es una oposición también muy difícil. Pero luego además tú puedes empezar en Alicante, por ejemplo, como creo que Rajoy empezó en Alicante, en un registro de Santa Pola, me parece. Pero luego, según van quedando plazas vacantes en sitios más interesantes, pues tú puedes ir optando, ¿no?
Bueno, oye, según os escuchaba, por cierto, me he acordado de aquello que dijiste una vez, de que todo dentro del cuerpo humano está un reflejo de todo lo que ocurre en la vida. Entonces, cuando hablabais del tracto interrumpido, yo no podía más que pensar en el tracto intestinal. Claro. Y luego esto de ancianos ¿cómo era? Hidropónicos. Ancianos hidropónicos, que como poco es un buen nombre para una banda de rock. Sí. Los ancianos hidropónicos. Hasta Con la semana Miguel que viene. Ríos al frente. Ay, Miguel, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Vuelve a preguntarme si sé dónde hemos dejado el coche, porque yo ya me he perdido. Ahora ya, fíjate, ahora ya. Bueno, hay que salir de este edificio, ir a otro. Uf. Vale. Ahora es bastante probable que... Ahora es bastante probable que tenga que activar el localizador. Que tenemos que coger un taxi. ¿Tienes un modo de localizar el coche? Sí, con una aplicación. No me digas, ¿sí? ¿Y funciona? Nunca lo he usado. Bueno, lo he probado Pero sabiendo dónde está. ¿A cuántos metros funciona? Uy, pues yo puedo, si David, por ejemplo, cogiera mi coche, yo podría seguir su rastro. A ver, estamos en la planta 2, sí. Eso es malísimo para el adulterio, ¿eh? Sí, bueno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.